Tenemos aquí a mano limpia el padre Ernesto Travieso, sacerdote de la Escuela Belén, nos acompaña, Gustavo Godoy, periodista, Eugenio Yáñez, editor de Cubanálisis.com. Estamos hablando de la visita de Francisco, del Papa Francisco en septiembre a Cuba, y ese encuentro del domingo entre Raúl Castro y Francisco. Estábamos haciendo un poco el análisis y los antecedentes de lo que ha ocurrido durante los últimos años, ¿no? Con el proceso de la Revolución Cubana y la Iglesia Católica. Mencionaba anteriormente que la Iglesia ha estado detrás de varios acontecimientos importantes, de los llamados cambios o de las llamadas reformas en Cuba. La excarcelación del grupo de los 75, ahora el tema también de las conversaciones y el restablecimiento de relaciones son algunos de ellos. Pero en medio de todo esto, la Iglesia siempre ha criticado el bloqueo, todo tipo de bloqueo. ¿Al régimen le conviene esto, Gustavo? Que lo critiquen. Claro, van a aprovechar el discurso de una forma o de otra para enviar de nuevo, más allá de que estés de acuerdo con él o no, van a aprovechar ese discurso de la Iglesia en contra del bloqueo para de nuevo utilizarlo a su favor. Bueno, lo que dijo el presidente Obama es que el bloqueo no ha funcionado, y fíjate que siguen llegando los barcos a Cuba de mercancía norteamericana que el gobierno de Cuba lo paga en cash. No nos olvidemos que en el gobierno existe Caridad, creo, no me acuerdo el apellido, de Caridad Bravo o algo por el estilo. Caridad Diego. Caridad Diego, que es parte del centro neurálgico del gobierno cubano, que tiene las relaciones con respecto con las distintas denominaciones, etcétera. ¿Cuán efectiva ha sido? No lo sé, ¿no? Pero yo he percibido de los 70, 78, mi primer viaje hasta la fecha, un cambio en lo que respecta, y un día vi en el año en el año 87, una monja caminando con hábito por la LI-23. Y yo pensé que yo estaba soñando, porque en aquel momento ver una monja con hábito caminando con un rosario por el medio de LI-23... Una película de Buñuel parece eso. Bueno, Buñuel, Kafka, quien tú quieras. Pero hay cambios, no son los cambios que espera la gente, no son cambios, como dijo el padre, la escuela de los jesuitas en Cienfuegos está destrozada. Pero es una cuestión nueva. Tú tienes al padre José Conrado, que estuvo aquí la semana pasada, se ha llevado una serie de cosas, está reconstruyendo su iglesia, está yendo más gente a la iglesia que en estos momentos. En la misma iglesia del Carmen, en el 79, cuando yo fui, el párroco me dice que se daban 13 misas, y hoy en día se da una. Y el domingo se daban 18, 17, no sé en qué momento, serían misas de corre-corre, ¿no? Pero se están llenando las iglesias, hay un factor de fe. De nuevo, Eugenio, lo que hablábamos anteriormente, el papel de la Iglesia debe ser, ¿qué? Pastoral, político, una combinación de varias cosas, y voy a esto. La Iglesia cubana, algunos de sus altos dirigentes han sido muy criticados, algunos dicen que han sido inclusive sumisos. Se ha criticado la posición del cardenal Ortega, mencionábamos anteriormente, se ha dicho que estuvo en la UMAP, Carlos Manuel de Céspedes, fallecido en 2014, vicario general de la arquidiócesis. Lo han criticado mucho también. El papel de la Iglesia lo ha hecho bien? Chico, lo primero que habría que decir es que criticamos demasiado todo. Nada nos conviene, ni el presidente Obama, ni la Iglesia Católica en Cuba, ni el rey de España, ni la reina de Inglaterra, nada nos conviene, como cubanos que somos. Ahora, la Iglesia también tiene una visión a mucho más largo plazo que lo que no es la Iglesia. La población en general te puede pensar, sobre todo una población aplastada por los problemas en Cuba, te piensa en el arroz de mañana o los plátanos o el pedacito de pollo. Pero la Iglesia no piensa en mañana ni en pasado. ¿En qué piensa la Iglesia? La Iglesia piensa a largo plazo, y la Iglesia sabe que a largo plazo a largo plazo, ¿qué espera? ¿Qué quiere? Esta etapa de la historia de Cuba será una pesadilla, un cáncer extirpado, y la Iglesia volverá a ser entonces en Cuba lo que normal y naturalmente fue: un centro de fe, de guía de la población, de apoyo a la población, y tendrá que tener también la suficiente amplitud de miras para saber que podrá haber también protestantes, santeros, musulmanes, judíos, ateos, y de todas maneras ser un guía espiritual de apoyo, de confort, cuando en medio de todos los problemas que había en Cuba la Iglesia llega y dice el amor todo lo espera. No es que la Iglesia se afloja, es que la Iglesia está poniendo algo importantísimo, y una cosa que no se puede olvidar: la Iglesia es la única institución en Cuba que no se subordina ni al partido ni al gobierno. Entonces, Padre Travieso, la Iglesia, ¿qué espacios ha ganado dentro de Cuba? Son un poco los que siempre tuvieron, los que nunca les debían haber arrebatado, pero, por ejemplo, tiene publicaciones,
¿cierto? No tiene la posibilidad de mensajes a través, por ejemplo, de medios de comunicación como la televisión o como la radio. ¿Qué espacios son Y los que están tiene? perseguidos todavía. Están La iglesia, perseguidos la todavía. expresión de la iglesia está perseguida. Pero digo, ¿Cuáles son los tiene. espacios cuando se dice la iglesia católica ha ganado ciertos espacios? ¿Cuáles son? Bueno, primero que todo, yo creo que ha sido moralmente en el pueblo cubano, que es lo que nos importa. Porque digo, hoy en día es la única institución que está en contra del gobierno. Y cuando se habla además de esos espacios que ha ganado la iglesia, a mí me suena como que son concesiones que hace el gobierno. Es un derecho. En cierta manera, sí. Mira, por ejemplo, la Soberana Orden de Malta tiene 60 y pico de comedores parte adyacentes a las parroquias, que eso no existía antes. Y la gente está viendo que la iglesia, al fin y al cabo, es una manera de resolver los problemas diarios, porque el problema de la comida es tremendo en Cuba hoy en día. Y digo, la gente ya se está identificando otra vez, quizás mejor que antes, de que está llegando al pueblo para ayudar al pueblo. Y es yo lo creo, único padre, que si hay. me permite, que el papel de la iglesia va a ser importantísimo y trascendental, le digo, porque el hambre es terrible, las faltas de libertades, todo eso lo sabemos, pero hay un problema de alma dentro de la población cubana a través de los años, de desunión, que es la más grave de todas. Y eso solamente a través de una religión, sea la católica, sea otra, no lo sé, es que se puede resolver. No Hay sé qué piensas. cansancio. La pregunta que tú hiciste que no te contesté correctamente, con respecto a por qué la iglesia y los otros hablan en contra del embargo. El embargo ha servido en gran medida al gobierno de Cuba actual para mantener a la gente preocupada de cómo va a resolver. No piensan en otro tema, que una libra de frijoles hoy en día cuesta 14 pesos cubanos, para una persona que gana 200 pesos. Y eso es una libra de frijoles, ¿no? Entonces, eso, yo concuerdo con eso. Creo que todos estos factores han ayudado y que América Latina y gran parte del mundo dice, oye, mira esa islita, 90 millas del gran poderoso, mira cómo lucha y cómo batalla y cómo lleva ya más de medio siglo. David contra Goliat. David contra Goliat, y entonces los cambios que ha habido en Cuba, por mi experiencia personal, han sido distintos. Tú ves que en La Habana, en Miramar, hay edificios de lujo, que han sido construidos antes de todos estos cambios, hace 10 años atrás, entre el Principado de Mónaco y el gobierno cubano. Entonces, esto ha estado sucediendo. Aquí no nos hemos enterado, pero eso, si tú has estado allá lo has visto, y has visto ese cambio. Ha habido un cambio generacional impresionante. La gente joven, cuando tú ves en la Cuba de hoy, esos jóvenes con tatuajes, con los pinchos en la cosa, con el pelado distinto, que lo que se quieren es ir porque no ven un futuro, eso es un cambio sustancial, porque es la gente que educó el proceso. Eso sí es un cambio. Hay una cosa también, yo estoy de acuerdo con que lo que ha podido ir recuperando la iglesia es un derecho que le habían quitado y nunca se lo debieron haber quitado. Suena como concesiones del Sí, régimen. pero hay una cosa también, que esa imagen de Raúl Castro reunido con el cardenal Ortega y Dionisio de Santiago. de Cuba, eso para mí no es una concesión, es una victoria de la iglesia. Porque cuando Fidel Castro se sentó a conversar con las máximas autoridades de la iglesia en Cuba, y eso no lo hicieron, eso no lo hizo Raúl Castro simplemente porque se dice que tiene formación católica y todo este tipo de cosas. Yo creo que se dio cuenta, y los españoles en esto ayudaron, aunque no nos simpaticen algunos de ellos como moratinos, ayudaron que la iglesia pudiera jugar ese papel en todo el proceso alrededor de los prisioneros, no solamente de la Primavera Negra, sino las damas de blanco, que hubo una cierta autorización, entre comillas, para que desfilaran por Quinta Avenida. Y el papel del Papa Francisco también detrás de todas esas conversaciones entre Washington. Los últimos 18 o 20 meses con el Papa Francisco, la cosa ha cambiado totalmente. Yo creo que una de las cosas que tiene que hacer Raúl Castro cuando llegue al Vaticano, primero que todo, es darle la gracia al Papa por todo lo que hizo. Y por cierto, se va a reunir también, con el primer ministro de Italia. Sí. Quiero que vean, mi compañero Pedro Sepsek entrevistó a Monseñor Wensky, Tomás Wensky, y sobre el tema de la visita, y eso fue lo que le dijo. El Papa León el Grande, en el IV siglo, él fue a encontrarse con Atila para que ese bárbaro no destruyera a Roma. Entonces, los papas no
se encuentren solamente con beatas de la sacristía. Y es muy importante recordar eso. Y yo creo que la visita del Papa a Cuba es de suma importancia para el pueblo cubano, para el futuro de Cuba, y entonces eso debe interesarnos a nosotros aquí. Y recordamos lo que dijo el Papa, ahora Santo Juan Pablo II, cuando fue a Cuba en el año 98, que Cuba se abriera al mundo y el mundo se abriera a Cuba. Y entonces esto está... se está llevando a cabo, quizá más lentamente que quisiéramos ver, pero poco a poco vamos a esa apertura, y yo creo que esa apertura va a hacer posible una futura más esperanzadora para el pueblo cubano. Ahí tenían sus declaraciones. Quiero la opinión de los tres. Vamos atrás, salvando las distancias. La caída del bloque soviético, el papel del Papa Juan Pablo II, polaco, solidaridad, todo esto junto. ¿Puede haber algún tipo de paralelismo, similitud? Hoy día hay un nuevo gobernante, él tiene el mismo apellido, pero un nuevo gobernante en Cuba. Está conversando con Estados Unidos, hay un Papa latino, argentino. Todo esto junto, ¿pudiera servir para transformar de una u otra forma la situación en Cuba, padre? Pues yo creo que sí, ayudar a transformar. Para mí lo que me preocupa, que se transforma y se transformará quizás la parte económica, pero no se habla todavía de devolver la dignidad del cubano. Por eso esos jóvenes están vacíos y quieren escaparse. Y inclusive lo que uno ve que llega de Cuba últimamente es para adquirir cosas que no tenían en Cuba. Nadie habla de adquirir libertad otra vez interna, de adquirir una dignidad y una responsabilidad. La gente, vaya, nos han hecho animalitos al pueblo cubano. Gustavo. La gente también, mira, algo que yo pude percatarme en estos momentos. Ya el término Paladares, que fue un experimento, que eran 12 personas en una mesa, ya eso pasó a la historia. Ahora lo que es un restaurante, ¿no? Un restaurante lo que es en La Habana Vieja, de empresarios jóvenes cubanos. Oye, y algunos, además algo insólito, me contaron que De La Guardia tiene un restaurante de lujo en Cuba. Es posible. Es posible, y también Fernández Estenoz, que fue el equivalente de canciller embajador de Cuba y ya no está en el gobierno, tiene un paladar también o tiene un restaurante también, ¿no? Hay un cambio al cambio que viste del año 78 a la fecha, que no es el cambio que aspiran muchos de los cubanos. Estamos hablando de economía, política, economía. De ideología, de política. ¿Ves algún cambio concreto, que es un poco lo que decía el padre? Sí, la economía hay cambios. Yo veo cambios tenues. Yo creo que los cambios bruscos pueden ser peor a la larga, porque las expectativas son muy grandes. Eugenio, finalizo contigo. Yo creo que, como decía el padre, los que vemos llegar carecen de una serie de cosas, pero no es que la perdieron, es que no la conocen. Nacieron sin libertad, nacieron sin democracia, nacieron sin el derecho a opinar, y llegan aquí, cuando llevan 4 meses aquí, quieren decir algo y se justifican por qué lo dicen. Porque no han aprendido el derecho a la libre expresión. Eso se perdió en Cuba y eso no se recupera en 6 meses ni en un año. Lamentablemente nos puede costar otra generación. Y Eugenio, me queda poco tiempo. Y el tema que hemos hablado, lo hablaba con el padre, se lo preguntaba a Gustavo. Estamos hablando de economía, estamos hablando de dinero. Ideológicamente, políticamente, va a haber cambios. Todo el mundo sabe que la ideología oficial vigente no funciona, que es un cuento y una mentira. Raúl dijo además que va a hacer todos esos cambios para poder seguir financiando su modelo socialista. Exactamente, el famoso gatopardismo, que todo cambie para que nada cambie. Eso es lo que pretende Raúl Castro, que tiene ya 84 años casi. Fidel Castro tiene 88. Lo que te quiero decir, en mi opinión, 10 años más, que ahora nos parece mucho, y de aquello no queda ni el recuerdo. Muchísimas gracias a los tres. Eugenio, te pido que te quedes al final del programa. Vamos a hablar del tema de Rusia, Cuba, Venezuela, la visita de Raúl Castro, de Maduro, y quiero conversarlo contigo. Padre, gracias por haber estado aquí en el Gracias programa. a ti, Félix. Don Gustavo Godoy, un placer tenerlo aquí como siempre. Tenerte a ti aquí me enorgullece. Gracias. Vamos a la pausa. Al regreso, el